Voy a dar comienzo al último tema del módulo 4, a los últimos temas que serían accidentes y enfermedades inculpables y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Eh, en este tema es muy importante saber distinguir en qué parte de la ley encontramos, en el caso de los accidentes y enfermedades inculpables, y en qué ley encontramos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bien, como yo dije en algunos módulos atrás, en materia laboral es muy importante saber manejar la normativa. Bien, porque por el dinamismo que tiene y muchas veces la actualización es constante. Pero hay determinados, digamos, temas que están con una base sólida desde hace mucho tiempo y es muy importante saber dónde encontrarlos. En el caso de las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, se van a la ley de contrato de trabajo, que la volví a subir acá en el módulo, artículo 208 al 213. Eh, y el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acá les subí la ley, pero sería la ley 24.557 con el decreto 1278 del 2000. Eh, Les sugiero leer el articulado, pero fundamentalmente saber que en el caso de las licencias y accidentes, licencias por accidentes y enfermedades inculpables, saber que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no va a afectar el derecho del trabajador a percibir su remuneración. ¿Por qué plazo? 3 meses si la antigüedad es menor de 5 años, y 6 meses si es mayor a 5 años. Y saber que esos plazos se duplican si el trabajador tiene cargas de familia, es decir, se duplican de 3 a 6 meses y de 6 meses a 12 meses. Es muy importante saber que una vez que se termina ese plazo, ¿no?, de licencia, viene un periodo que se llama de conservación del empleo, en el cual el trabajador durante el plazo de un año, el empleador le debe reservar su puesto de trabajo. Bien, eh, es muy importante saber que durante el periodo de licencia el trabajador va a percibir la remuneración que venía percibiendo al momento de la interrupción de los servicios, con todos los aumentos que se vayan dando por acuerdos colectivos de trabajo o por decisión del empleador, ¿no? Eh, Saber que es muy importante la notificación que hace el trabajador durante el transcurso de la primera jornada, ya sea él o algún familiar, algún amigo, tiene que hacerse digamos, esa notificación al empleador, salvo que por el carácter y la gravedad pueda acreditar que no pudo hacerlo, ¿no? Y es muy importante, lo establecido en el artículo 210, que el trabajador está obligado a someterse a un control que efectúe el facultativo designado por el empleador. Bien, ahí van a leer en el 211 el tema de la conservación del empleo, eh, vencidos los plazos por un año, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Acá se pueden dar dos situaciones, ¿no? Que si, digamos, vigente esa conservación, si del accidente o enfermedad, ¿qué puede pasar? Que haya una disminución definitiva de la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que cumplía anteriormente. En ese caso, deberá asignarle otras tareas o sea, tareas acordes, ¿no es cierto?, a su disminución física, en este caso, o psíquica. eh, Deberá el empleador asignarle tareas apropiadas, ¿no? Ahora, si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por una causa que no le fuera imputable, le debe abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el 247 de la ley.
Ya vamos a ver, cuando veamos extinción de las relaciones de trabajo, vamos a ver qué dice el 245 y el 247 de la ley. El 247 en realidad remite al 245 porque dice se va a pagar la mitad de lo que establece el 245 y el 245 que establece que es un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Eso lo vamos a ver mejor en el módulo 5. Cuando de la enfermedad y si estando en condiciones de hacerlo no le asigna tareas, bien, porque puede darse que no pueda asignarle, pero si estando en condiciones no le asigna tareas, ahí le debe pagar el 245. También, ¿qué puede pasar? Que de la enfermedad o accidente derive una incapacidad definitiva, una incapacidad absoluta. Entonces ahí también le debe abonar una indemnización del 245, un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Si el empleador despide al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas, ¿no?, por accidente o enfermedad culpable, aparte de la indemnización por despido injustificado, le va a tener que pagar todos los salarios por el tiempo que faltare para el vencimiento de la licencia. Bien, con lo cual sería una muy mala recomendación por parte de nosotros como profesionales para el empleador sugerir o hacer caso, por decir así, efectuar un despido durante la licencia. Posteriormente van a encontrar el material, la definición de accidente, que es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho y en ocasión de trabajo. Yo creo que esa es la principal característica que tenemos que tener presente al momento de distinguir el accidente de trabajo del accidente inculpable, ¿no? Es decir, un accidente inculpable podría ser: me esguincé jugando al fútbol un domingo, ¿no?, en mi casa o con mis amigos, fuera del ámbito laboral, y distinto es que me resbalé en una escalera o digamos, tuve un problema, me caí desde un tractor. Y también en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, ya sea del domicilio al trabajo o del trabajo al domicilio, que es el famoso accidente in itinere, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas al trabajo. En esto es muy importante que el papel que cumplen los licenciados en recursos humanos en lo que se llama el control del legajo, ¿no?, el mantenimiento del legajo, con todo este tipo de notificaciones, así como les indicaba las notificaciones de vacaciones, todos los certificados, preocupacional, toda la documentación indispensable para, ustedes siempre acuérdense que el empleador tiene la carga de la prueba. Entonces, toda la documentación que está en el legajo es de vital importancia. Entonces, si el trabajador le declaró por escrito al empleador y a la ART dentro de las 72 horas que el itinerario se modifica por razones, supongamos que razones de estudio, razones de que está asistiendo a un familiar con el que no vive, bueno, se presenta el certificado correspondiente al empleador y esto se notifica a la ART. Con respecto a la definición de enfermedad profesional, son las que están incluidas en el listado de enfermedades profesionales y revisado anualmente por el Poder Ejecutivo, y las enfermedades no incluidas no son resarcibles, con una única excepción, es que es cuando se hace intervenir a lo que se llama la Comisión Médica Central. Cada jurisdicción tiene una Comisión Médica Central donde el trabajador puede iniciar un trámite fundamentando el hecho de que él, por ejemplo, pruebe que la enfermedad que tiene ha sido a causa del trabajo, ¿no? Es muy importante, digamos, en el área de recursos humanos, saber qué contestar, porque estas pueden ser algunas preguntas que nos hacen los empleados y debemos saber dar respuesta, ¿no? Que
Si el trabajador puede iniciar un trámite ante la comisión médica jurisdiccional, fundamentando el hecho, la comisión sustancia una audiencia entre partes, trabajador, empleador, ERT, ahí va a producir las medidas de prueba necesarias y va a analizar y emitir la resolución fundada en un peritaje de rigor científico, ¿no? Es muy importante esto. Y saber que es muy distinto encuadrar una enfermedad como inculpable a una enfermedad profesional, ¿bien? Saber bien la distinción entre ambas. Acuérdense, una está legislada en la Ley de Contrato de Trabajo, las inculpables, y las enfermedades profesionales en la Ley 24.557. ¿Cuáles estarían excluidas, ¿no?, de la ley? ¿Qué enfermedades? Bueno, o accidentes. Aquellos causados por dolo del empleador o fuerza mayor extraña al trabajo. Incapacidad del trabajador preexistente al inicio de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional. Muy importante el tema de los preocupacionales, o sea, el rol que juegan el examen preocupacional acá es de vital importancia, ¿no? Es decir, saber si ese trabajador al momento del inicio de la relación laboral con el empleador estaba totalmente sano y no traía ya una enfermedad de otro trabajo o de antes. Entonces es un elemento muy importante y muy fuerte como prueba el examen preocupacional, ¿no? Obviamente las ART después tienen a su cargo exámenes periódicos, ¿bien? Y entonces constantemente están citando a trabajadores para que se hagan esos exámenes, ¿no? Y también nos hacen presentar lo que se llama planillas de agentes de riesgo, es decir, a qué riesgos están expuestos los trabajadores de la empresa. Nos hacen presentar en forma anual las ART esas planillas, ¿no? Y en función de esas planillas, las ART van citando a los trabajadores para esos exámenes periódicos. Respecto a la prestación por incapacidad laboral temporaria, bueno, a partir del día siguiente de la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de ILT, bien, comúnmente llamado ILT, que es la incapacidad laboral temporaria, el damnificado va a percibir la prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. La prestación dineraria corresponde a los primeros días, o sea, la prestación dineraria correspondiente a los primeros 10 días estará a cargo del empleador, ¿bien? Y las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART, la que en todo caso asumirá las prestaciones también en especie. El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida por la Ley 2744. Digamos, si recuerdan acá, esa parte, digamos, del pago no cambia, ¿no? Hasta, ¿se acuerdan? Los trabajadores mensualizados y por quincena hasta el cuarto día hábil. Digamos, todo eso sigue de la misma manera. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes a los subsistemas de seguridad social que integran el Sistema Unificado de Seguridad Social o los del ámbito provincial que los reemplacen, exclusivamente conforme a la normativa previsional vigente. Durante el periodo de incapacidad laboral temporaria originada en el accidente de trabajo o enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo, que es el artículo 13 de la ley 24.557. Acá, a modo práctico, ¿no?, en este tema, es muy importante saber que muchas veces el empleador sigue pagando los sueldos y las cargas sociales normalmente y después le va pasando a la ART los recibos y los comprobantes de las cargas sociales a la ART para que se los reintegre. Pero también está la opción de que
a partir del día 11 el empleador puede optar porque directamente tanto el sueldo como las cargas sociales lo pague la RT. Bien, yo tengo casos de clientes que me dicen, mira, como tienen que, por ejemplo, empezar a pagar a otro empleado, a un reemplazante mientras dure la licencia o este ILT, como no pueden sostener a los dos empleados, muchas veces prefieren que directamente ya lo comience a pagar la ART. La ART lo que hace es inclusive incorporarlo en su 931, por decirlo así, y pagar las cargas sociales. Bien, entonces están las dos alternativas, es decir, seguir pagando el empleador normalmente y pedir reintegro o que directamente lo pague la ART. Hoy es muy común esa opción. Se confecciona el recibo de haberes, digamos, normalmente se sigue confeccionando con esta salvedad de que o puede seguirlo pagando el empleador o pasárselo a la ART para que lo pague ella, ¿no? Eh, Ven, acá les he puesto que según lo dispuesto por la resolución 237, la aseguradora puede convenir con el empleador que mientras se mantenga vigente la relación, este efectúe el pago. Bien, y digamos, en tal caso, la aseguradora le reintegra. Y actualmente puede seguir haciendo la liquidación y directamente que lo pague la ART. Bien, inclusive tengo casos en que le deposita en la cuenta sueldo del empleado sus saberes. Bueno, este tema sugiero leer este material y sobre todo el articulado de la ley. He subido la ley 24557, volví a subir la ley de contrato de trabajo, leer los artículos correspondientes en el caso de enfermedades o accidentes inculpables, el artículo 208 a 213 y sobre todo el artículo 13 de la ley 24557 y el decreto 1278 del 2000. Bueno, este tema es muy importante. Yo lo termino con un ejemplo que suelo dar en clases, un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, llega un día lunes el empleador, ustedes están en el área de recursos humanos, no se presenta un trabajador y el empleador les dice, bueno, tal persona, tal trabajador hoy no va a venir, por favor hacer la denuncia a la RT, porque bueno, ya de alguna manera todos los empleadores saben que van a pagar los 10 días y a partir del día 11 paga la RT, porque me llamó el familiar del trabajador y me dijo que ayer jugando al fútbol en la tarde se quebró jugando al fútbol y no va a venir por lo menos por un mes. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a ese empleador, ¿no? Entonces ahí la respuesta es no, no vamos a hacer denuncia a la RT porque en este caso se trata de un accidente inculpable y lamento decirte que vas a tener que, en función de la antigüedad de ese trabajador, vas a tener que seguirle pagando durante ese mes y lo que dure hasta que se recupere, vas a tener que seguir pagándole el sueldo, ¿no? Ahí estos casos a veces los doy porque son casos reales. Eh, Muchas veces el empleador confunde, ¿no? Este tema de las enfermedades o accidentes inculpables con accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ni hablarlo de las enfermedades profesionales, ¿no? Esto de que tienen que estar en un listado de enfermedades, porque inclusive ahí también muchas veces tenemos que ejercer una función docente tanto con el empleador como con los empleados, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío como licenciados de recursos humanos, manejar bien la legislación, estar atentos a los cambios
y poder asesorar de la mejor manera a nuestros clientes o en donde nos toque ejercer, digamos, en donde nos toque ejercer la profesión. Bueno, les deseo lo mejor y espero haber sido lo más claro posible en este tema tan importante.